Cuando los bomberos entraron a la mansión de los condes de Veracruz en la madrugada del 14 de marzo de 1824, no encontraron supervivientes. Los cuerpos estaban carbonizados en sus propias camas, con las puertas cerradas desde afuera. Lo que nadie supo hasta años después fue que el incendio no fue un accidente. Fue el último acto de una mujer que durante 15 años soportó lo que ningún ser humano debería vivir. Esta noche no vas a escuchar sobre héroes ni sobre justicia. Vas a escuchar sobre una esclava que decidió que si no podía tener libertad, entonces sus amos tampoco tendrían vida. Y cuando conozcas lo que le hicieron antes de que ella encendiera esa primera llama, quizás entiendas por qué nadie lloró su muerte. Esta no es una historia de esclavitud común. No es un relato donde la víctima perdona o espera salvación divina. Es la historia de Catalina de los Santos, una mujer que trabajó desde los 12 años en la mansión más grande de Veracruz y que vio morir a sus 3 hijos antes de cumplir los 30. Los archivos coloniales apenas mencionan su nombre. Los registros de la iglesia la describen como perturbada mentalmente, pero los testimonios de los sirvientes que sobrevivieron cuentan otra versión. Una versión que fue silenciada durante generaciones, porque revelaba algo que la sociedad colonial no quería admitir: que a veces la única justicia posible es la que tú mismo ejecutas. Antes de continuar, quiero que me digas algo. ¿Desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia? No es solo un comentario. Es una forma de saber que no estás solo en esta oscuridad. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí encontrarás relatos que otros callan. Catalina llegó a la mansión de los condes en 1809, cuando todavía era una niña. Su madre había muerto de fiebres y su padre fue vendido a una hacienda azucarera en el sur. Ella fue comprada por 80 pesos junto con otras 5 esclavas en el mercado de Veracruz. El conde Rodrigo de Alvarado era conocido en la ciudad como un hombre culto que asistía a misa todos los domingos y financiaba obras de caridad para huérfanos. Su esposa, la condesa Beatriz, era admirada por su elegancia y su colección de vestidos importados de París. Nadie sabía lo que ocurría dentro de esas paredes de piedra blanca. Nadie preguntaba por qué las esclavas de esa casa nunca duraban más de 2 años. La primera noche, Catalina durmió en el sótano junto con las otras. El aire era húmedo y olía a moho. Las ratas corrían entre los sacos de harina y el sonido de sus chillidos se mezclaba con el llanto de una mujer mayor que llevaba allí más tiempo. Esa mujer le dijo que no mirara a los ojos al conde, que nunca hablara a menos que le preguntaran, que si escuchaba gritos en la noche no saliera de su rincón. Catalina no entendió por qué hasta la tercera semana, cuando vio a una de las esclavas regresar del segundo piso con la espalda abierta por un látigo y los labios cosidos con hilo negro. La mujer no había hablado, solo había dejado caer una bandeja de plata. El trabajo comenzaba antes del amanecer. Catalina debía limpiar las chimeneas, calentar el agua para los baños de la condesa y preparar las comidas junto con la cocinera principal. Sus manos se llenaron de ampollas y cicatrices en las primeras semanas, pero aprendió rápido. Aprendió que si trabajabas en silencio y no levantabas la mirada, podías pasar días sin ser notada. Aprendió que los castigos no siempre tenían razón. A veces castigaban porque sí, porque el conde había tenido un mal día en el puerto, porque la condesa estaba aburrida, porque necesitaban recordarles a todas que no eran humanas, eran propiedad. Y la propiedad no tiene derechos, ni voz, ni alma. Los primeros años fueron de supervivencia pura. Catalina vio morir a 2 esclavas por infecciones que nunca fueron tratadas.
Vio cómo vendían a una niña de 8 años a un comerciante que la quería para su casa en la capital. Vio cómo quemaban con hierro caliente las iniciales del conde en la espalda de quienes intentaban escapar, y poco a poco algo dentro de ella comenzó a apagarse. No era esperanza lo que perdía, era la capacidad de sentir horror. Cuando ya no te sorprende el sufrimiento, es porque te has convertido en parte de él, y eso era lo que querían, que te acostumbraras, que aceptaras, que dejaras de ser humana para convertirte en herramienta. A los 16 años, Catalina quedó embarazada. El padre era el conde, aunque eso nunca se dijo en voz alta. Ella intentó ocultarlo durante meses, pero cuando la condesa lo descubrió, la hizo dormir en el establo como castigo. El niño nació una noche de tormenta sin ayuda de partera ni medicina. Catalina lo envolvió en su propia ropa y lo escondió en un rincón del sótano. Lo llamó Tomás, aunque sabía que ese nombre no aparecería en ningún registro. Para el mundo, ese niño no existía. Era solo otra boca que alimentar, otra propiedad del conde, otra herramienta futura. Catalina lo amamantó en secreto durante los primeros meses. Le cantaba canciones que su madre le había enseñado, y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. Pero la esperanza en esa casa siempre terminaba mal. Cuando Tomás cumplió 6 meses, comenzó a llorar más fuerte por las noches. La condesa se quejó del ruido. Dijo que no podía dormir, que ese llanto le daba dolores de cabeza. Una madrugada el conde bajó al sótano, tomó al niño de los brazos de Catalina y lo llevó afuera. Ella lo siguió descalza, gritando, suplicando. Él no dijo nada. Caminó hasta el pozo del patio trasero y dejó caer al niño dentro. El sonido del impacto fue breve. El silencio que siguió fue eterno. Catalina se tiró al suelo e intentó bajar por el pozo, pero el conde la arrastró del cabello de regreso al sótano. Le dijo que si volvía a causar problemas, la próxima en caer sería ella. Esa noche algo se rompió dentro de Catalina. No fue su espíritu, fue algo más profundo. Fue la parte de ella que todavía creía en la humanidad. La parte que pensaba que si obedecías, si trabajabas, si te hacías invisible, podías sobrevivir. Ahora sabía la verdad. No importaba lo que hicieras, no importaba cuánto te sometieran. Para ellos nunca serías nada más que un objeto, y los objetos no merecen piedad. Catalina dejó de llorar esa noche, dejó de rezar. Dejó de esperar que alguien viniera a salvarla, porque entendió que la única persona que podía cambiar su destino era ella misma, y que ese cambio no vendría con ruegos, vendría con fuego. Los meses siguientes fueron de silencio absoluto. Catalina trabajaba como autómata, no levantaba la vista, no hablaba con las otras esclavas, se movía por la mansión como un fantasma. La condesa comentó una vez que finalmente había aprendido su lugar. El conde dejó de prestarle atención. Para ellos, Catalina había sido domada, había aceptado su rol, pero por dentro ella estaba construyendo algo. No era un plan detallado, era una certeza, una promesa que se hacía cada noche antes de dormir. Un día esta casa arderá. Un día ellos pagarán, un día yo seré libre aunque tenga que morir para conseguirlo. Y esa promesa la mantuvo viva cuando todo lo demás había muerto. A los 20 años, Catalina quedó embarazada de nuevo. Esta vez del hijo mayor del conde, un joven de 18 años que la había violado en el establo. Ella no sintió miedo ni vergüenza, solo aceptación. Sabía que este embarazo terminaría como el anterior, y así fue. Cuando nació la niña, la condesa ordenó que la ahogaran en una palangana frente a Catalina para que aprendiera a no ser tan fértil. Catalina no gritó, no lloró, solo miró fijamente a los ojos de la condesa
mientras la niña dejaba de moverse. Y en esa mirada la condesa vio algo que la hizo retroceder. No era odio, era una promesa silenciosa. Algo estaba por venir, y cuando llegara no habría piedad. El tercer hijo nació 2 años después. Catalina lo ocultó mejor esta vez. Lo dejó con una esclava liberta que vivía en las afueras de la ciudad. Pagó con el poco dinero que había robado de las carteras del conde durante años. Pensó que esta vez sería diferente, que este niño viviría. Pero el conde descubrió el escondite. Fue hasta allá una noche y trajo al niño de regreso. Esta vez no lo mató rápido. Lo dejó morir de hambre en una jaula en el patio trasero, mientras Catalina era forzada a verlo todos los días. El niño tardó 11 días en morir. 11 días en los que Catalina escuchó sus llantos debilitarse hasta convertirse en susurros. Y cuando finalmente murió, ella supo que ya no quedaba nada humano dentro de ella. Solo quedaba fuego, solo quedaba venganza, solo quedaba la espera del momento perfecto. Catalina comenzó a observar todo con nuevos ojos. La distribución de las habitaciones, los horarios de los guardias, las rutas de escape, los lugares donde se almacenaba el aceite para las lámparas, las noches en que el conde bebía hasta perder el sentido, las mañanas en que la condesa tomaba sus medicinas para dormir. Cada detalle era un fragmento del plan que se formaba lentamente en su mente. No tenía prisa. Había aprendido que la venganza fría es más efectiva que la rabia impulsiva. Y ella tenía todo el tiempo del mundo, porque ya no tenía nada que perder, ya no tenía hijos, ya no tenía esperanza, solo tenía una misión. Las otras esclavas notaron el cambio en ella, pero no dijeron nada. Había una comprensión silenciosa entre todas. Sabían que algo estaba gestándose. Algunas tenían miedo. Otras sentían una extraña esperanza. Una de ellas, una mujer llamada Rosa, le preguntó una noche si estaba planeando escapar. Catalina la miró y negó con la cabeza. Rosa entendió. No se trataba de huir, se trataba de destruir. Rosa le ofreció ayuda, pero Catalina rechazó. No quería que nadie más cargara con la culpa. Esta era su venganza, su acto final, su única forma de recuperar algo de dignidad, y lo haría sola, aunque eso significara arder con ellos. Durante meses, Catalina robó pequeñas cantidades de aceite de cocina. Lo escondía en frascos de vidrio que enterraba en el jardín trasero. Nadie notaba la falta porque ella era cuidadosa. Tomaba solo lo suficiente para que no se notara. También comenzó a estudiar los patrones de sueño de los condes. El conde roncaba fuerte después de beber. La condesa tomaba laudano todas las noches para sus migrañas. Los hijos mayores salían a fiestas y regresaban borrachos cerca del amanecer. La casa quedaba vulnerable en esas horas, silenciosa, dormida, perfecta para lo que Catalina tenía en mente. Solo necesitaba esperar el momento exacto, la noche en que todos estuvieran dentro. La noche sin lluvia, la noche perfecta para el fuego. Mientras tanto, Catalina mantenía su máscara de sumisión. Trabajaba más duro que nunca. Se ofrecía para turnos extra. Se aseguraba de que los condes la vieran como la esclava perfecta, obediente, silenciosa, quebrada. Eso era lo que querían ver. Y ella les dio exactamente eso, porque la mejor venganza es la que no ven venir, la que ejecutas cuando están confiados, cuando han bajado la guardia, cuando creen que ya te han destruido por completo. En esos momentos es cuando golpeas más fuerte, y Catalina había aprendido a ser paciente. Había aprendido que el sufrimiento puede convertirte en algo más peligroso que cualquier soldado. Puede convertirte en alguien sin miedo a morir. Una tarde la condesa le ordenó limpiar el ático. Era un lugar donde guardaban muebles viejos y documentos familiares. Catalina subió las escaleras con su cubeta y sus trapos.
Mientras limpiaba, encontró una caja de madera con documentos de compra de esclavos. Allí estaba su propio registro: Catalina de los Santos, 12 años, 80 pesos, propiedad de Rodrigo de Alvarado. Leyó las otras fichas: decenas de nombres, decenas de vidas reducidas a un precio. Algunas tenían anotaciones: muerta por enfermedad, vendida, escapó y fue capturada, castigada. Catalina cerró la caja y la dejó donde estaba. No sentía tristeza, sentía una furia fría y calculada. Estos documentos arderían también. Esta familia desaparecería de la historia como ellos habían hecho desaparecer a tantas vidas. Las semanas pasaron y Catalina perfeccionó cada detalle. Estudió cómo se propagaba el fuego observando las chimeneas. Aprendió que las cortinas de terciopelo ardían rápido, que los pisos de madera seca eran perfectos conductores, que si bloqueabas las salidas el humo haría el resto. No necesitaba un incendio gigante, solo necesitaba uno estratégico, uno que comenzara en varios puntos a la vez, uno que les diera cuenta demasiado tarde, y para eso necesitaba una noche específica, una noche en que los guardias estuvieran distraídos, una noche en que las lluvias recientes hubieran pasado y el aire estuviera seco, una noche como la del 13 de marzo de 1824. Esa tarde, Catalina trabajó como siempre. Preparó la cena, limpió los pisos, encendió las lámparas. Nadie notó que llevaba un frasco pequeño escondido en su delantal. Nadie notó que mientras caminaba por los pasillos dejaba pequeños rastros de aceite en las esquinas. Nadie notó que esa noche no cenó ni bebió agua. Se estaba preparando, mentalmente, físicamente, espiritualmente. Sabía que no sobreviviría. Sabía que esta sería su última noche, pero también sabía que sería libre. Por primera vez en 15 años sería libre. Aunque fuera en la muerte, aunque fuera en medio del fuego, sería libre porque habría elegido su propio destino. Y eso era más de lo que ellos le habían permitido tener jamás. A las 10 de la noche, los condes se retiraron a dormir. Los hijos mayores salieron a una fiesta en el centro. Los guardias se quedaron en la entrada principal jugando cartas y bebiendo. La casa quedó en silencio. Catalina esperó en el sótano hasta que escuchó los ronquidos del conde. Entonces se levantó. Subió las escaleras descalza sin hacer ruido. Sus manos no temblaban. Su corazón latía tranquilo. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente. Sabía exactamente qué hacer. Sabía que no había vuelta atrás. Y estaba en paz con eso. Porque después de tanto sufrimiento, la muerte no era un castigo. Era una liberación. Y si podía llevarse a sus torturadores con ella, entonces habría valido la pena. Comenzó por el segundo piso. Vertió aceite en las cortinas de la habitación del conde y la condesa. Luego fue a las habitaciones de los hijos menores que dormían profundamente. Vertió aceite en las puertas, en las alfombras, en las esquinas. Cada movimiento era silencioso y preciso. Nadie despertó. Nadie sospechó. Cuando terminó en el segundo piso, bajó al primero. Hizo lo mismo en la sala principal, en el comedor, en la biblioteca. Cada espacio fue preparado meticulosamente, y cuando finalmente llegó al sótano donde las otras esclavas dormían, las despertó en silencio. Les dijo que salieran por la puerta trasera, que corrieran y no miraran atrás. Algunas obedecieron. Otras se quedaron paralizadas. Rosa la miró y supo lo que venía. Intentó detenerla, pero Catalina la empujó hacia la salida. «Esta no es tu batalla», dijo. «Es la mía». Cuando todas las esclavas salieron, Catalina cerró la puerta trasera desde adentro. Caminó hasta la cocina y tomó una de las lámparas encendidas. La sostuvo en su mano, sintiendo el calor del vidrio. Por un momento pensó en sus hijos, en Tomás, en la niña ahogada, en el niño que murió de hambre.
Pensó en todas las noches de dolor, en todas las humillaciones, en todos los momentos en que rezó por la muerte. Y entonces sonrió. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de liberación, de justicia, de venganza cumplida. Levantó la lámpara y la arrojó contra las cortinas empapadas de aceite. El fuego se extendió en segundos, las llamas subieron por las paredes como serpientes hambrientas. Y Catalina se quedó allí parada viendo cómo su obra comenzaba. El fuego se propagó más rápido de lo que Catalina había imaginado. En menos de 5 minutos, las llamas ya habían alcanzado el segundo piso. El olor a humo y madera quemada llenó la casa. Los primeros gritos comenzaron. La condesa despertó tosiendo. El conde intentó abrir la puerta de su habitación, pero estaba atascada. El calor había hinchado la madera. Catalina escuchó sus gritos desde el primer piso. No sentía culpa, no sentía miedo, solo una extraña calma, como si finalmente todo tuviera sentido. Como si después de años de caos, este fuera el único acto de orden que había podido crear. Este fuego era suyo. Esta destrucción era su legado, y estaba orgullosa de él. Caminó lentamente hacia el vestíbulo principal mientras las llamas devoraban las cortinas y los muebles. El calor era intenso, pero no insoportable todavía. Podía escuchar los gritos de los niños en el segundo piso, sus voces agudas llamando a sus padres. Catalina cerró los ojos un momento, no porque sintiera lástima, sino porque quería grabar ese sonido en su memoria, quería llevárselo consigo al otro lado. Esos gritos eran la prueba de que había ganado, de que por una vez en su vida ella había tenido el control, de que por una vez los poderosos habían sentido el terror que ella sintió durante 15 años. Y eso era suficiente, eso era todo lo que necesitaba. Los guardias finalmente notaron el humo saliendo por las ventanas. Corrieron hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave desde adentro. Catalina había tomado todas las llaves y las había arrojado al fuego. Intentaron romper la puerta, pero la madera era gruesa. El fuego ya había alcanzado el vestíbulo. Las llamas bloqueaban el camino hacia las escaleras. Arriba, los gritos se volvían más desesperados. El conde rompió una ventana e intentó saltar, pero el fuego ya había consumido el balcón. Cayó gritando. Su cuerpo golpeó el patio de piedra con un sonido seco. No murió inmediatamente. Se retorcía en el suelo con las piernas rotas. Catalina lo vio desde una ventana del primer piso y sintió algo parecido a la satisfacción. La condesa intentó bajar por las escaleras envuelta en sábanas mojadas, pero el humo era demasiado denso. Cayó a mitad del camino tosiendo y gritando. Catalina estaba al pie de la escalera observando, sus miradas se cruzaron. En los ojos de la condesa había terror puro. En los de Catalina solo había una frialdad absoluta. La condesa intentó hablar, intentó suplicar, pero Catalina no dijo nada. Solo la miró mientras las llamas alcanzaban su vestido. Los gritos de la condesa se mezclaron con el rugido del fuego, y Catalina no se movió. Se quedó allí viendo cómo la mujer que había ordenado matar a sus hijos moría quemada, viendo cómo pagaba cada segundo de sufrimiento que había causado, y sintió paz. Los hijos menores nunca lograron salir de sus habitaciones. El fuego los alcanzó mientras dormían. Sus cuerpos fueron encontrados días después, carbonizados en sus camas. Los hijos mayores, que habían salido de fiesta, regresaron a tiempo para ver la mansión envuelta en llamas. Intentaron entrar, pero el calor era demasiado intenso. Uno de ellos corrió hacia la puerta trasera y la encontró cerrada. Gritó el nombre de Catalina. La buscó entre las esclavas que observaban desde lejos. Pero ella no estaba allí. Estaba adentro. Estaba donde siempre había estado, atrapada en esa casa. Solo que ahora
Era ella quien había elegido quedarse. Era ella quien había decidido el final. Y eso cambiaba todo. El fuego alcanzó el techo cerca de la medianoche. Las vigas de madera comenzaron a crujir y colapsar. Catalina seguía en el vestíbulo principal. El humo le quemaba los pulmones, pero no intentó salir. Se sentó en el suelo de mármol que alguna vez había limpiado 1000 veces. Cerró los ojos y pensó en su madre, en las canciones que le cantaba de niña, en los días antes de la esclavitud, en la vida que pudo haber tenido si hubiera nacido en otro lugar, en otro tiempo. Pensó en sus hijos, en cómo se habrían visto creciendo, en las vidas que les fueron robadas, y sintió que finalmente podía descansar, que finalmente había hecho algo, que su existencia no había sido en vano. Las llamas la rodearon lentamente. Primero sintió el calor en la piel, luego el dolor agudo cuando el fuego tocó su ropa, pero no gritó, no se movió. Dejó que las llamas la consumieran como había dejado que el sufrimiento la consumiera durante años, solo que ahora era diferente, ahora era su elección. Nadie la estaba quemando. Ella se estaba quemando. Ella había decidido arder. Y en ese acto había más libertad que en cualquier otra cosa que hubiera hecho en su vida. Porque elegir tu propia muerte cuando la vida te ha sido arrebatada es la forma más pura de recuperar tu poder. Es decir, no me venciste. Yo elegí irme y me llevé todo contigo. Cuando los bomberos finalmente lograron entrar cerca del amanecer, encontraron la casa completamente destruida. Las paredes todavía humeaban. El olor a carne quemada era insoportable. Contaron 8 cuerpos, el conde en el patio, la condesa en las escaleras, los 3 hijos menores en sus habitaciones, 2 guardias que intentaron entrar, y en el vestíbulo principal, un cuerpo de mujer sentado contra la pared, con las manos sobre el regazo, como si estuviera rezando. Era Catalina. Su rostro estaba desfigurado por el fuego, pero su postura era tranquila, casi serena, como si hubiera muerto en paz. Y quizás lo había hecho. Quizás por primera vez en 15 años había encontrado paz. Los investigadores nunca determinaron oficialmente la causa del incendio. El informe inicial decía accidente por lámpara caída, pero las esclavas que escaparon contaron otra historia. Dijeron que Catalina lo había planeado, que había jurado venganza, que había elegido morir con ellos antes que vivir un día más como su propiedad. La iglesia se negó a registrar su testimonio. Dijeron que eran invenciones de mentes simples, que una esclava no podría planear algo tan elaborado. Pero la verdad persistió en susurros. En las noches, las mujeres esclavizadas de otras casas contaban la historia de Catalina. La llamaban la que ardió libre, la que eligió el fuego sobre las cadenas, y su nombre se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia. Los hijos mayores del conde intentaron reconstruir la mansión, pero nunca lo lograron. La tierra quedó maldita según los locales. Nadie quería trabajar allí. Decían que en las noches se escuchaban gritos, que se veía una figura de mujer caminando entre las ruinas con las manos en llamas. No era el fantasma de la condesa, era Catalina, vigilando, recordándoles que lo que hicieron no quedaría olvidado, que la venganza puede tardar años, pero siempre llega. Y que una mujer que ha perdido todo es la más peligrosa de todas, porque ya no tiene nada que perder, solo tiene una deuda que cobrar, y la cobrará aunque tenga que arder para hacerlo. Los registros oficiales de la ciudad de Veracruz apenas mencionan el incendio de 1824. Una breve nota en el archivo municipal habla de un accidente doméstico en la mansión Alvarado. No menciona el nombre de Catalina, no menciona a las víctimas esclavas, no menciona que 8 personas murieron esa noche.
La historia fue deliberadamente enterrada por las familias poderosas de la región. Admitir que una esclava había ejecutado una venganza tan perfecta habría sido peligroso. Habría dado ideas a otros. Habría mostrado que el sistema podía ser desafiado. Así que borraron su nombre de los documentos oficiales. Pero no pudieron borrarlo de la memoria colectiva. Las historias orales persistieron, y con cada generación el relato se volvía más claro, más poderoso, más necesario. Rosa, la esclava que Catalina salvó esa noche, vivió hasta los 70 años. Logró comprar su libertad décadas después y se instaló en un pueblo cercano. Allí contó la historia real a quien quisiera escuchar. Describió cómo Catalina planeó cada detalle durante meses, cómo robó el aceite, cómo estudió los patrones de sueño, cómo eligió conscientemente quedarse en el fuego. Rosa decía que Catalina no era una asesina, era una ejecutora de justicia. Era alguien que había cobrado una deuda que el sistema legal nunca habría cobrado. Y cuando Rosa murió, su hija continuó contando la historia. Y luego su nieta, y así la verdad sobrevivió, aunque los documentos oficiales mintieran. Porque hay verdades que no se pueden quemar. En 1850, un periodista español que visitaba Veracruz escuchó la historia en una taberna. Le pareció fascinante y escribió un artículo breve para un periódico de Madrid. Tituló el artículo La esclava incendiaria. Pero el texto fue censurado antes de su publicación. Las autoridades coloniales consideraron que promovía la rebelión. El periodista fue amenazado y obligado a retractarse. Sin embargo, logró guardar una copia del artículo original. Esa copia pasó de mano en mano durante años. Algunos historiadores la encontraron décadas después en un archivo privado. Y aunque el artículo nunca se publicó oficialmente, su existencia probaba que la historia de Catalina era real, que no era una leyenda inventada, que realmente había ocurrido. Los descendientes de los condes de Alvarado intentaron reconstruir su reputación familiar. Construyeron monumentos, financiaron iglesias, borraron cualquier mención a sus prácticas esclavistas. Hoy en día, si visitas Veracruz y buscas el apellido Alvarado, encontrarás calles y plazas con ese nombre. Encontrarás placas que los describen como benefactores de la ciudad. Pero si preguntas a los descendientes de esclavos, te contarán otra historia. Te hablarán de Catalina. Te dirán que el verdadero monumento no está en una plaza, sino en la memoria de quienes se negaron a olvidar. Te dirán que la justicia real no la escriben los poderosos, sino los que sobrevivieron para contar la verdad. Y esa verdad es más duradera que cualquier piedra. En los años siguientes al incendio hubo un aumento notable en los intentos de fuga y rebeliones de esclavos en la región. Los historiadores nunca lo conectaron directamente con la historia de Catalina, pero las esclavas sí. Ellas sabían que lo que Catalina había hecho no era solo venganza personal, era un mensaje, era una prueba de que los amos no eran invencibles, de que el sistema podía ser desafiado, de que una sola persona con suficiente determinación podía cambiar el curso de las cosas. Y ese mensaje se propagó como el fuego que Catalina encendió, silenciosamente pero persistentemente, en cada cocina donde las esclavas se reunían, en cada momento robado de conversación. El nombre de Catalina se convirtió en un código, un recordatorio de que la resistencia era posible. La mansión Alvarado nunca fue reconstruida completamente. Los intentos fracasaron uno tras otro. Los trabajadores se negaban a continuar después de algunos días. Decían que las herramientas desaparecían, que se escuchaban voces en las noches, que el suelo bajo las ruinas estaba demasiado caliente incluso en invierno. La tierra quedó abandonada durante décadas. Se convirtió en un lugar que los niños evitaban.
Las madres contaban historias para mantenerlos alejados, pero esas historias siempre terminaban de la misma manera, con una mujer que eligió el fuego sobre las cadenas, con una advertencia silenciosa para los poderosos, con un mensaje claro para los oprimidos: la libertad se toma, no se espera, no se ruega, se toma. En 1880, un grupo de mujeres afrodescendientes de Veracruz intentó erigir un monumento en memoria de Catalina. Juntaron dinero durante meses. Encargaron una placa simple con su nombre y las fechas aproximadas de su vida. Pero las autoridades locales lo prohibieron. Dijeron que glorificar a una criminal sentaba un mal precedente. Las mujeres se negaron a rendirse. Instalaron la placa de noche en secreto en un parque público. Para la mañana siguiente había sido removida. Intentaron nuevamente, y nuevamente fue quitada. Esto continuó durante semanas hasta que finalmente las autoridades amenazaron con arrestos. Las mujeres desistieron de la placa, pero no del recuerdo. Comenzaron a reunirse cada 14 de marzo en el sitio de las ruinas, sin placas, sin monumentos, solo su presencia, y esa tradición continúa hasta hoy. Los archivos de la Iglesia Católica de Veracruz contienen un documento interesante fechado en abril de 1824. Es una solicitud del obispo local para que se realice un exorcismo en las ruinas de la mansión Alvarado. El documento describe fenómenos inexplicables, apariciones de una figura femenina envuelta en llamas, gritos que no tienen fuente visible, un olor persistente a humo aunque no haya fuego. El exorcismo fue realizado, pero según reportes posteriores no tuvo efecto. Los fenómenos continuaron. La Iglesia eventualmente declaró el lugar como tierra no consagrada y lo abandonó. Este documento es uno de los pocos reconocimientos oficiales de que algo extraordinario ocurrió en esa mansión. Aunque la Iglesia lo atribuyó a fuerzas demoníacas, otros lo interpretaron diferente. No era un demonio, era un recordatorio. Era Catalina negándose a ser olvidada. Durante la Revolución Mexicana, algunos líderes revolucionarios conocieron la historia de Catalina. Uno de ellos, un comandante llamado Emiliano Torres, la mencionó en un discurso a sus tropas. Dijo que Catalina había entendido algo que muchos tardaban años en aprender, que la dignidad no se negocia, que hay momentos en que el único acto de libertad posible es la destrucción de lo que te oprime. Sus palabras fueron registradas por un escribano que viajaba con el ejército. Ese registro sobrevive en un museo regional. Es una de las pocas veces que el nombre de Catalina aparece en un contexto político formal. Y aunque Torres murió poco después en combate, sus palabras continuaron circulando, inspirando, recordando, manteniendo viva la llama que Catalina encendió casi un siglo antes. En 1950, una historiadora mexicana llamada Elena Vargas intentó escribir una biografía completa de Catalina. Viajó a Veracruz, entrevistó a descendientes de esclavas, buscó en archivos olvidados, pero encontró muy poco material oficial. Lo que sí encontró fueron decenas de testimonios orales. Historias pasadas de generación en generación, variaciones del mismo relato central. Elena escribió un manuscrito de 300 páginas. Lo envió a varias editoriales. Todas lo rechazaron. Decían que era demasiado controversial, que glorificaba la violencia, que no tenía suficiente documentación académica. Elena murió en 1975 sin ver su libro publicado, pero su manuscrito sobrevivió. Fue descubierto por su nieta en el año 2000 y finalmente publicado por una editorial independiente. Hoy ese libro es una de las fuentes más completas sobre la vida de Catalina, y aunque llegó tarde, su existencia prueba que la verdad siempre encuentra su camino. Los psicólogos que han estudiado casos de esclavitud extrema
Hablan de un fenómeno llamado resistencia terminal. Es cuando una persona oprimida llega a un punto donde el instinto de supervivencia se transforma en instinto de venganza, donde el miedo a morir es reemplazado por el deseo de llevar al opresor consigo. Catalina es un ejemplo perfecto de este fenómeno. No actuó por impulso, no fue un arrebato de locura, fue una decisión fría y calculada, tomada después de años de sufrimiento acumulado, después de perder todo lo que le importaba. En ese punto su vida ya no tenía valor para ella, pero su muerte podía tenerlo, podía ser un acto de justicia, un mensaje, un legado, y eso es exactamente lo que se convirtió. Si hoy caminas por el centro histórico de Veracruz y preguntas por la mansión Alvarado, la mayoría no sabrá de qué hablas. El lugar fue convertido en un parque público a principios del siglo XX. No hay placas que mencionen lo que ocurrió allí. No hay monumentos a las víctimas. La historia oficial ha sido borrada exitosamente. Pero si preguntas a las personas mayores, especialmente a las mujeres afrodescendientes, te contarán la historia. Te dirán que cada 14 de marzo algunas se reúnen allí. Te dirán que encienden velas, aunque no haya tumba. Te dirán que el nombre de Catalina no está en las placas oficiales, pero está grabado en la memoria colectiva. Y eso es un monumento más duradero que cualquier piedra, porque las piedras pueden ser destruidas, pero la memoria persiste, la verdad persiste, la justicia persiste. Han pasado 200 años desde aquella noche de marzo. El mundo ha cambiado de formas que Catalina nunca habría imaginado. La esclavitud fue abolida oficialmente. Se escribieron leyes de derechos humanos. Se construyeron monumentos a la libertad. Pero si miras con atención, verás que los patrones persisten. Todavía hay personas atrapadas en sistemas que los deshumanizan. Todavía hay cuerpos que trabajan hasta romperse por salarios que no alcanzan. Todavía hay madres que ven morir a sus hijos por negligencia de los poderosos. Los nombres cambian. Las estructuras se disfrazan de legalidad, pero la esencia es la misma. Y por eso la historia de Catalina sigue siendo relevante, no como un relato del pasado, sino como un espejo del presente. En 2015, una trabajadora doméstica en la Ciudad de México, llamada Lucía Mendoza, fue arrestada por incendiar la casa donde trabajaba. Su empleadora había abusado de ella durante años, le pagaba menos del salario mínimo, la golpeaba, le impedía salir. Cuando Lucía finalmente intentó renunciar, su empleadora amenazó con acusarla de robo y hacer que la deportaran. Lucía no tenía documentos, no tenía familia cerca, no tenía opciones legales. Una noche esperó a que todos durmieran. Roció gasolina en la cocina, encendió un fósforo, salió por la puerta trasera mientras las llamas consumían la casa. Nadie murió, pero la casa quedó destruida. Durante el juicio, el abogado defensor mencionó brevemente el caso de Catalina de los Santos. Dijo que había precedente histórico de resistencia extrema ante opresión extrema. El juez rechazó el argumento. Lucía fue condenada a 20 años, pero la historia de Lucía se viralizó en redes sociales. Miles de personas compartieron su caso. Muchas mujeres trabajadoras domésticas se identificaron con ella. Contaron sus propias historias de abuso, de salarios robados, de violencia silenciada. Y en muchos de esos testimonios apareció el nombre de Catalina. La comparación era inevitable. Separadas por 2 siglos, unidas por la misma desesperación, por la misma falta de opciones, por la misma decisión de que si no podían tener justicia, al menos tendrían venganza. Los medios tradicionales no cubrieron la conexión, pero en las conversaciones privadas entre mujeres trabajadoras, el paralelismo era claro. Catalina no era solo historia, era un patrón que se repetía.
Era una advertencia que los poderosos nunca habían escuchado. La casa de Lucía Mendoza también se convirtió en un lugar evitado. Los nuevos propietarios intentaron venderla varias veces sin éxito. Decían que había problemas estructurales, pero los vecinos contaban otra historia. Decían que se escuchaban gritos por las noches, que las luces se encendían solas, que olía a humo sin que hubiera fuego. Era el mismo patrón que siguió a la mansión Alvarado, como si el acto de resistencia dejara una marca en el espacio físico, como si el lugar recordara, como si la tierra misma se negara a olvidar. Los escépticos lo atribuyen a superstición. Pero quienes han vivido cerca de esos lugares saben que hay algo más, algo que no se explica con lógica, algo que trasciende el tiempo. Es la huella de quienes eligieron arder antes que seguir encadenados. En 2020, durante las protestas por justicia racial en varios países, aparecieron grafitis con el nombre de Catalina, en muros de Veracruz, en ciudades de Estados Unidos, en España, en Brasil, lugares donde la esclavitud dejó cicatrices profundas. Los grafitis eran simples, solo su nombre y una fecha. Algunos agregaban una llama, otros una cadena rota. No había una organización coordinada detrás. Era espontáneo, era orgánico, era la memoria colectiva manifestándose, recordando que la resistencia tiene rostros, que la justicia a veces viene en formas que los sistemas legales no reconocen, que hay momentos en la historia donde el único acto moral es la rebelión. Y Catalina se había convertido en símbolo de eso, en inspiración, en advertencia, en promesa. Los historiadores académicos todavía debaten sobre la exactitud de los detalles de su historia. Algunos cuestionan si realmente planeó el incendio o si fue un accidente. Otros argumentan que las cifras de muertos están exageradas. Otros más sugieren que es una leyenda urbana sin base histórica sólida. Pero esos debates ocurren en salones de conferencias y revistas especializadas. Mientras tanto, en las cocinas y en las calles, entre las personas que viven las consecuencias actuales de sistemas de explotación, la historia de Catalina no necesita validación académica. Es verdadera porque resuena. Es verdadera porque explica algo esencial sobre la naturaleza humana, sobre los límites de la resistencia pacífica, sobre lo que ocurre cuando empujas a alguien más allá de todo punto de quiebre. Es verdadera porque sigue ocurriendo. Hay una pregunta que persiste a través de los siglos. ¿Catalina era una heroína o una asesina? La respuesta depende de quien la cuente. Para los descendientes de los condes, era una criminal que merecía ser olvidada. Para los descendientes de esclavos, era una libertadora que merece ser recordada. Pero quizás la pregunta misma está mal formulada. Quizás Catalina no era ninguna de las dos cosas. Quizás era simplemente una mujer que llegó al límite de lo que un ser humano puede soportar y tomó la única decisión que sentía posible en ese momento. No estaba pensando en heroísmo ni en legado. Estaba pensando en sus hijos muertos, en sus años de tortura, en su dignidad robada, y decidió recuperar algo de poder de la única forma que le quedaba. Eso no la hace heroína, pero tampoco la hace villana. La hace humana, trágicamente humana. Algunos terapeutas que trabajan con víctimas de abuso extremo han notado un patrón. En cierto punto de la recuperación, muchas víctimas expresan fantasías de venganza, de ver sufrir a sus abusadores, de tomar control de formas violentas. Esas fantasías son normales, son parte del proceso de recuperación del poder personal. La mayoría nunca las actúa, encuentra otras formas de sanar, pero todas entienden el impulso. Todas reconocen que hay algo profundamente humano en querer que quien te hirió sienta tu dolor.
Catalina actuó esa fantasía. Cruzó la línea que la mayoría no cruza. Y por eso su historia es tan perturbadora. No porque sea incomprensible, sino porque en algún nivel oscuro todos la entendemos. Todos sabemos que bajo suficiente presión, bajo suficiente sufrimiento, cualquiera podría llegar a ese punto. Y eso nos aterra. La pregunta que debemos hacernos no es si Catalina hizo lo correcto. Es qué tipo de sociedad crea Catalinas, qué sistemas empujan a seres humanos a puntos tan extremos que la autodestrucción vengativa parece la única salida. Porque por cada Catalina que aparece en los registros históricos, hay cientos que murieron en silencio, miles que soportaron sin resistir, millones que nunca tuvieron ni siquiera la oportunidad de venganza. Catalina es excepcional no porque era más fuerte o más valiente, sino porque tuvo las circunstancias específicas que le permitieron actuar. La mayoría no las tiene. La mayoría muere sin haber podido siquiera gritar. Y eso es lo verdaderamente horrible. No lo que Catalina hizo, sino lo que el sistema le hizo a ella primero, y lo que sigue haciendo a otros hoy. En las ruinas de la mansión Alvarado, ahora convertidas en parque, hay un árbol viejo que, según dicen los locales, nunca da frutos. Creció donde estaba el vestíbulo principal, donde Catalina murió. La gente evita sentarse bajo su sombra. Dicen que si te quedas demasiado tiempo escuchas susurros, no palabras claras, solo susurros, como si alguien estuviera tratando de decir algo, pero no pudiera. Algunos creen que es Catalina todavía atrapada en ese lugar. Otros creen que son todas las voces silenciadas a lo largo de los siglos. Todas las Catalinas que nunca pudieron contar su historia. Todas las que murieron sin venganza, sin justicia, sin siquiera un nombre en un registro. Y tal vez ambas interpretaciones son correctas. Tal vez ese árbol es un portal donde el pasado y el presente se tocan, donde los muertos recuerdan a los vivos que las deudas históricas nunca prescriben, que la justicia puede tardar siglos, pero eventualmente llega. La historia de Catalina de los Santos no termina con su muerte, termina contigo, con tu decisión de recordarla o no, de entender su mensaje o ignorarlo, de ver en ella solo violencia o ver también desesperación, justicia y humanidad rota. Cada vez que alguien cuenta su historia, ella vuelve a vivir. Cada vez que alguien reconoce que los sistemas de opresión siguen existiendo solo con nuevos nombres, su sacrificio tiene sentido. No estoy pidiendo que glorifiques la violencia. Estoy pidiendo que entiendas qué la causó, que mires más allá del acto final y veas los 15 años de tortura que lo precedieron. Porque solo cuando entendemos cómo se crean los monstruos podemos dejar de crearlos. Dime en los comentarios qué piensas. ¿Era Catalina una asesina o una víctima que tomó justicia en sus propias manos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia? Tu voz importa. Tu perspectiva suma a esta conversación que lleva 200 años. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque aquí no contamos historias simples con finales felices. Contamos las verdades incómodas que otros prefieren enterrar, las historias que duelen pero que necesitan ser escuchadas. Activa la campana, comparte este video, que el nombre de Catalina siga vivo, que su historia siga siendo contada, porque mientras la recordemos nunca seremos completamente indiferentes al sufrimiento ajeno, y esa es nuestra única esperanza. La próxima vez que veas a alguien en situación de vulnerabilidad, pregúntate cuánto puede soportar antes de romperse. La próxima vez que escuches sobre un acto de violencia inexplicable, pregúntate qué violencia invisible lo precedió. Y la próxima vez que pases frente a una casa vieja o un edificio abandonado, recuerda que cada lugar tiene historias. Algunas escritas en placas oficiales, otras grabadas solo en la memoria
de quienes se niegan a olvidar. Catalina nos enseñó que el fuego puede destruir, pero también puede iluminar, puede purificar. Puede ser el último acto de libertad de quien ya no tiene nada más que perder, y ese fuego sigue ardiendo en cada injusticia que vemos y no detenemos, en cada silencio que elegimos ante el sufrimiento ajeno, en cada sistema que permite que se repita lo que le pasó a ella. El fuego de Catalina no se apagó en 1824. Sigue encendido, esperando que decidamos si queremos apagarlo con justicia o dejarlo crecer hasta que consuma todo otra vez.